Ernesto Fares Santoscuya, a quien saludo. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, muy buenos días a todos. Buenos días. Hoy viene el maestro Héctor Amaya Estrella, presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, para hablar de la reforma fiscal, la serie de propuestas que hace el instituto en materia fiscal a los gobiernos, bueno, a los candidatos a la presidencia y a los políticos que deseen, mexicanos, por supuesto, que deseen, pues, abrir su conocimiento a una propuesta que me parece que, y a ti también, sobre todo, es muy interesante para el país porque ofrece mejores perspectivas de ingresos para el gobierno federal. ¿Cómo estás? Muy bien, qué bueno que tengas este invitado. Te, te Realmente invi- la, te invito a la, que te quedes, si tienes tiempo, te quedas y me gustaría que escucharas la entrevista y dieras digamos, ¿cómo no? ¿qué digo? Pues, ¿cómo se pone ahí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una Eh, opinión. una opinión. Yo formo parte del instituto, soy presidente de la Comisión de Estudios Económicos, hacemos un indicador oportuno Junto de con ellos, economía, ¿verdad? junto con ellos, que se llama el indicador de confianza económica. Y bueno, realmente es una propuesta muy interesante. No es una reforma fiscal como tal, sino es Sí, una serie de sugerencias a sí, cambios que se pueden hacer de forma inmediata, ya sea a la ley o a la regulación, que pues, simplemente perfeccionan el ejercicio de la fiscalización. Por está ejemplo, bien. este, uno de los temas, por ejemplo, la deducibilidad de compra de automóvil. Pues tiene 7 años de no actualizarse el monto. Ya, o sea, ya quedó totalmente ese monto Sí, fuera de la realidad, ¿no? Entonces, sí, ustedes sugieren un ajuste a ese monto para deducir la compra de mm, automóvil. Y así sí. por el estilo, una serie de O sugerencias sea, que son cambios prácticos, muy fáciles de hacer, puntuales. que podrían Claro, ofrecer como resultado una mayor recaudación, ¿no? mayor recaudación o mayor actividad económica, porque, por ejemplo, Claro, pues hace que mejor prefieras comprar un automóvil nuevo, lo cual genera demanda, ¿no? En el claro. mercado interno, etcétera, ¿no? Bueno, yo quería comentar ahora sobre el dato que salió ayer sobre la estimación oportuna que hace el INEGI sobre el IGAE. Sí, El lunes habíamos, adelante. en el lunes habíamos hablado aquí que con nuestro indicador oportuno que se llama el IBEM, que es digamos, el primero que sale cada mes, pues el más oportuno sobre el mes previo que acaba de terminar. Bueno, pues nuestra estimación es que el IGAE del mes de octubre puede llegar a ser hasta el 5%, y en la parte baja 3%, o sea, entre el 3 al 5%. Y ayer saca INEGI su pronóstico oportuno, que vamos a decir, ese indicador oportuno, la actividad económica de INEGI, pues compite directamente con el IBEM. Y porque es también muy oportuno y se saca sin tener todavía toda la información que sucedió en octubre. Y ellos concluyen que el crecimiento debe de haber sido de 2 puntos, o sea, muy cerca de nuestro piso, ¿no? Y en su rango, que normalmente es muy amplio, pues hablan de que pues, la economía pudo haber crecido, aquí tengo el rango, entre el 2.3 hasta el 5.2, o sea, si llegan también ellos a una cifra de hasta el 5%. Eh, Perdón, no dije 2.9, no, es 3.8 su pronóstico oportuno, lo que llaman el nowcast, el pronóstico que está en medio. 3.8 contra un 5.7 que dice el IBEM. Eh, pero si vemos esto a tasa mensual, pues resulta que la estimación que hace el INEGI es de una contracción del 0.1 en octubre contra septiembre, mientras que en septiembre se estaba creciendo al más 0.1 y en agosto al más 0.4, ¿no? Entonces, pues ahí se ve como si la economía estuviera perdiendo tracción. Bueno, sí es un hecho que la mayoría de los indicadores están menos fuertes que lo que estaban
en septiembre o en agosto. Particularmente el indicador de lo que son las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD, bajo tiendas comparables con el año anterior, tuvieron una caída en términos reales de alrededor del 1% anual, mientras que antes estaban teniendo un incremento superior al 1% real, o sea, arriba de inflación anual. Entonces, bueno, pues ahí se ve que sí el consumo está disminuyendo. Y lo mismo se vio con las cifras de consumo oportuno que publicó el INEGI días anteriores, donde nos dice que el consumo pues, también tuvo una ligera contracción en el mes de octubre. Bien. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que puede suceder? Muy probablemente las cifras de INEGI, cuando se publique, que es hacia por ahí del 22 de diciembre, el IGAE de octubre se va a publicar realmente hasta el 22 de diciembre, muy probablemente se revise al alza. Previamente, por ahí del 19, 18 de diciembre, INEGI publicará su indicador oportuno de noviembre, donde también traerá una revisión de la estimación oportuna para octubre. Probablemente ahí veamos una revisión al alza en este indicador, en esta estimación, perdón, de cómo va a salir el dato de cuánto creció la economía en octubre. Y déjame decirte en dónde está la diferencia. INEGI estima que la producción industrial cayó 0.1% mensual. Ahora, si vemos las mismas cifras de INEGI que publica con la industria automotriz, en el mes de octubre la producción automotriz creció más de 30% anual. O sea, es un crecimiento muy, muy fuerte en la producción automotriz que tiene una explicación. ¿Por qué tan fuerte? Bueno, porque la industria automotriz en Estados Unidos estaba en huelga. Entonces, Claro, claro, tuvieron que incrementar su producción en las plantas de México, sobre todo las plantas americanas, ¿no? General claro. Motors, Ford, Chrysler, los Stellaris, como se llama ahora, tuvieron que incrementar porque la demanda en Estados Unidos sigue fuerte, ¿no? Entonces, pues ante un dato de la industria automotriz tan importante, pues como que no se ve lógico que la producción automotriz, que fue que la producción manufacturera haya bajado. Tampoco veo que haya bajado el ritmo de la parte en la que en la industria está también la construcción. La construcción de obra pública, no veo que haya bajado el ritmo, tampoco. Sí, sí, sí. Y la edificación para lo que es el nearshoring, tampoco, ¿no? Entonces, sí creo que, me puedo equivocar, pero sí creo que las cifras de INEGI oportunas van a ser revisadas al alza. Y que la economía en el cuarto trimestre puede estar creciendo todavía a tasas de por lo menos 3,5 o incluso más. Y que, por lo tanto, el crecimiento del PIB de este año, para todo el año, sí sea por lo menos del 3,4, si no es que incluso rebasa el 3,5%. Ese es Que mi sería comentario para el día. digno de estudio. Ahorita no quiero alargar mucho tu participación porque tienes una pregunta. Alguien de nuestro muy distinguido auditorio te pregunta si Milei acaba dolarizando la economía argentina, y valdría la pena decir que es eso de dolarizar la economía. Si eso llegaría a afectar a otras economías y entre ellas destacadamente la mexicana. Bien. Uno escucha, como comentábamos el otro día, a Milei, que algunas de sus posturas son bastante racionales. Pero luego las soluciones que propuso, me parece, no están muy aterrizadas, que digamos. Oye, en El Salvador sí les fue bien polarizando la economía. ¿Qué significa? Cierro el Banco Central, desaparece la moneda local y adoptas una moneda que no es tuya, que es el dólar. El dólar. ¿Qué es lo que le sucede a la economía? Hazte de cuenta que en tu casa, en Acapulco, deja las ventanas abiertas. Uy, no.
Ni siquiera dejas las ventanas, sino que mejor las dejo abiertas. Eso significa borrar al Banco Central. En México, por ejemplo, los embates de choques externos tienen como primer amortiguador para la economía el tipo de cambio, que es libre, ¿no? Que es una flotación totalmente libre. Bueno, pues ese amortiguador es un amortiguador. Realmente protege a la economía, ¿no? Cuando los choques externos sube el tipo de cambio y ese incremento del tipo de cambio temporal protege al aparato productivo. Cuando quitas eso en la economía, y no nada más eso, sino que adicionalmente estás quitando una de las patas, de las dos patas de la política económica, que es la política monetaria. Me parece que es un craso error. Entonces, algunas de las propuestas que hace el presidente Milei, presidente electo, para la economía argentina, hijo, me parecen, oye, que el Ministerio de Salud lo desaparece. El Ministerio de Educación lo desaparece. Bueno, los servicios del gobierno van a quedar reducidos a algo muy pequeño, que no sé si le van a dar para, precisamente para que el gobierno argentino, para que su gobierno realmente pueda otorgar los servicios básicos que debe de ofrecer el gobierno: salud, educación, y en este caso, pues no contar con un banco central. Otra de las cuestiones al no contar con un banco central, ok, barramos al banco central porque él acusa al Banco Central de Argentina de haber sido el cómplice, de haber creado dinero en cantidades extremas, con lo cual se ha generado la inflación que sufre. Ya por eso lo va a desaparecer. Bueno, me parece que es el mismo raciocinio simplista e incompleto que aplicó el presidente de México cuando dijo: voy a desaparecer el aeropuerto de Texcoco porque hay corrupción. Ni se pudo comprobar la corrupción, no hay nadie guardadito en la cárcel por esa corrupción, y borró el aeropuerto y todos los beneficios que implicaban para el país por un argumento simplista. Bueno, simplemente, la verdad, lo que sabemos es: a él con sus pistolas se le ocurrió cerrar el aeropuerto porque era del sexenio anterior, ¿no? Porque no era de él. Sí. ¿No? Entonces, creo que Milei no la va a tener fácil hacia adelante. Bien, Ernesto, le damos la más cordial bienvenida y le pedimos que nos dé su imagen a Héctor Amaya Estrella, presidente del instituto. ¿Cómo estás, Héctor? Muy buenos días, maestro. Mi estimado Eduardo Torreblanca y a todas las personas que están en esta pantalla, me da mucho gusto saludarlos. Muy buenos días, estamos muy bien, muy contentos de acompañarlos. Muchas gracias, gracias, maestro, te agradecemos mucho, Héctor. Hacen ustedes, los profesionales del ramo, una serie de propuestas concretas, muy prácticas, muy fáciles de entender, que pudieran mejorar la contribución, el monto de contribución, y mejoraría también el funcionamiento de la economía. Y queremos que después de una pausa nos hagas el favor de explicar cómo surgen estas propuestas, cuánta gente hay detrás de las mismas, cuál es lo que procura el instituto. Ahora, ya que tiene la propuesta, ¿con quién se ha juntado, con quién ha podido platicar sobre ellas? Porque, bueno, finalmente ustedes son los especialistas, los demás somos nada más contribuyentes y a veces no lo entendemos mucho, y nada mejor que ustedes puedan no solamente decir aquí están parte de las soluciones, sino también las expliquen, sobre todo el sector político, que son reburros algunos, y necesitan que ustedes, que son los profesionales, les expliquen por qué la conveniencia de tomar o de asumir esas medidas que ustedes están proponiendo. ¿Te parece? Hacemos una pausa y regresamos contigo, y le pedimos a Ernesto Fales Santoscoy que sea testigo de nuestra charla y nos haga el favor de envolver la participación en un análisis que siempre beneficia mucho y agradece mucho al público. Regresamos, Héctor. Gracias.